El día de hoy traigo un tema que sé ha de bendecir tu vida grandemente y ha de catapultar tu vida también a nuevos niveles de bendición. El día de hoy me propongo hablarles del tema que se titula La santidad del matrimonio. Cuando analizamos las Escrituras, cuando entendemos por la iluminación de Dios a nuestra mente y a nuestro espíritu el plan de Dios, nos daremos cuenta que el propósito supremo e integral de Dios es la restauración de las familias. Esto fue precisamente lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, cuando le especificó: te bendeciré y serás de bendición, engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande, serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El auge de la delincuencia actual, el embarazo previo en niñas adolescentes, el vicio compulsivo por las drogas de muchos jóvenes, tiene su origen en millones de hogares disfuncionales que existen en la tierra. Cuando entendemos el plan de Dios, nos damos cuenta que el objetivo de Dios es bendecir a la familia. Quizás usted nunca llegue a ser un futbolista tan renombrado como Lionel Messi. Quizás tú nunca llegues a convertirte en un cantante tan insígime como Américo Caruso o como Andrea Bocelli. Quizás tú nunca llegues a ser un eminente artista de Hollywood, pero hay una seguridad evidente que ha de manifestarse en tu vida, y es que algún día tú serás padre y algún día serás madre si aún no has constituido un hogar. Y necesitamos conocer lo que Dios dice acerca de la familia. Necesitamos entender lo que Dios dice acerca de las relaciones entre hijos y padres. Necesitamos conocer lo que Dios dice acerca de cómo deben ser las relaciones entre los esposos. Dice la Escritura: el que haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. Hay dos palabras claves que figuran en este pasaje de la Escritura. La primera es felicidad, que significa placer, prosperidad, rebosar, tesoro, suave, abundancia, bienestar, dichoso, bondad, contento. Y el segundo término es favor, que significa deleite, favor, gracia, gratísimo, contentamiento, querer, voluntad. Este texto habla acerca de los beneficios que vienen a la vida de un hombre y a la vida de una mujer como consecuencia de estar unidos en matrimonio. El matrimonio no lo inventaron los sociólogos. El matrimonio no lo inventó la religión. El matrimonio no lo inventaron los políticos. El matrimonio no lo inventaron los psicólogos. El matrimonio no lo inventaron los orientadores. El matrimonio lo inventó Dios. Y yo profetizo hoy que después de esta palabra, después de esta enseñanza, después de esta conferencia, tu matrimonio nunca jamás será el mismo. Porque hoy tu matrimonio será elevado, será catapultado hacia nuevos niveles de bendición. Hoy tú saldrás de este lugar no como entraste, saldrás de este lugar con una cosmovisión nueva acerca del plan supremo de Dios para tu vida matrimonial. Este texto
habla indirectamente acerca de la santidad del matrimonio, ya que presenta la unión entre un hombre y una mujer como algo que cuenta con la bendición de Dios. ¿Por qué el matrimonio es santo? ¿Y cuáles son las razones por las cuales Dios dice que el matrimonio es un estado santo? En primer lugar, el matrimonio es santo porque tiene su origen divino. Fue Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para que vivan juntos los dos. Fue Dios quien creó la primera familia. Fue Dios quien constituyó la primera familia en el huerto del Edén con el objetivo de fructificarse y multiplicarse y de llenar la tierra. Cuando analizamos el texto, nos damos cuenta que parte de la razón suprema de Dios en establecer el vínculo matrimonial fue para que el hombre no estuviese solo y también para que la mujer fuese ayuda idónea para su marido. No solo esto, el matrimonio es una unión tan atípica, es una unión tan indisoluble que está por encima de la unión que tú tienes con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres y demás familiares. Dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Otras versiones dicen: y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que Dios ya no te ve a ti de manera individual. Dios te ve a ti como una sola persona, juntamente con tu esposo y juntamente con tu esposa. Y dice: y los dos serán una sola carne. Tú no eres una sola carne con tus hijos, no eres una sola carne con los demás familiares que conforman tu árbol genealógico, pero sí eres una sola carne con el hombre y la mujer que Dios ha puesto a tu lado. Por esto, hombre, tú tienes que amar a tu mujer, tienes que proteger a tu mujer, tienes que entregar tu vida a favor de tu mujer y a favor de tus hijos si fuese posible. Y tu mujer tienes que ser ayuda idónea para tu marido, porque esto entra dentro del plan de Dios. Otro aspecto digno a destacar tocante a la unión matrimonial es que la unión matrimonial es divina. ¿Qué significa esto? Que es Dios quien concreta la unión matrimonial. Por eso dice la Escritura: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Observa que no dice lo que las leyes juntaron, lo que un hombre y una mujer optaron por hacer, lo que la sociedad unió, lo que dos familias unieron, lo que la religión o la iglesia unió. Dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el matrimonio debe ser visto desde esta perspectiva divina. El hecho de que Dios haya unido al hombre y a la mujer en el vínculo del matrimonio implica también que Él tiene las directrices para que tanto el hombre como la mujer se mantengan unidos en el sagrado vínculo del matrimonio. La segunda razón por la cual el matrimonio es santo es porque la Escritura lo llama honroso. Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. La primera palabra que voy a resaltar de este texto es honroso. Dice el autor de la carta a los hebreos: honroso.
sea en todos el matrimonio. Esta palabra que se traduce a las versiones castellanas como honroso, en las Escrituras, cuando se aplica a cosas, significa precioso. Y cuando se aplica a personas, significa venerable. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio es un estado precioso y venerable. Solamente en el matrimonio es donde se puede hallar las mejores relaciones entre las personas. Solamente en el matrimonio es donde se puede generar la mejor atmósfera para que los hijos se levanten como una generación de piedad e integridad. El matrimonio es un estado honroso. El matrimonio es honroso para el rico y es honroso para el pobre. Es honroso para el letrado y es honroso para el indocto. Es honroso para el religioso y es honroso para el ateo. El matrimonio es una honra y debe ser visto desde esta perspectiva. Cuando entendemos lo que la Escritura dice, cuando aplicamos a la vida práctica lo que la Escritura dice, cuando internalizamos la realidad de que el matrimonio es un estado honroso, no se generará la actitud de esconder el anillo de casado para emprender nuevas conquistas amorosas. Cuando tú entiendes que el matrimonio es un estado honroso, tú te sientes orgulloso, te sientes complacido, te sientes complacida por el hombre y la mujer que Dios ha puesto a tu lado. Por lo tanto, hay que entrar en el plan de Dios acerca de la honra que implica y representa el matrimonio para todo hombre y para toda mujer. Dice el matrimonio. ¿Qué significa matrimonio? Es una unión que ha sido aprobada por Dios y las leyes naturales. Y esto es muy contrario a concubinato o amaciato. Esto es contrario a unión entre homosexuales. El matrimonio debe ser visto desde la perspectiva divina, como Dios lo estableció. Y después dice, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. El pero es una bifurcación gramatical que establece una diferencia entre lo honroso del matrimonio y los hechos aberrantes de los fornicarios y los adúlteros. Dice, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Quién es el adúltero? Es aquel que practica la inmoralidad sexual con una persona que no es su pareja. ¿Y quién es el fornicario? Es un soltero que practica la sexualidad sin todavía estar unido al sagrado vínculo del matrimonio. El sexo es de Dios, el disfrute sexual es de Dios, el erotismo sexual es de Dios, la sensualidad es de Dios, el placer sexual es de Dios, pero el sexo que se disfruta es aquel que entra dentro del sagrado vínculo del matrimonio, porque dice la Escritura que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió y los mandó a señorear, y dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú te unes en matrimonio y practicas la sexualidad con una sola persona, yo te aseguro que tú vas a ver evidenciada la bendición de Dios en tu vínculo matrimonial. Cosas maravillosas han de suceder en tu unión matrimonial como consecuencia de entrar en el plan de Dios para tu vida. Por lo tanto, el matrimonio debe ser visto desde esta perspectiva divina. Y dice, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Así la ley no los juzgue. Así la sociedad no los juzgue. Así la religión no los juzgue. Dice la Escritura que los juzgará Dios. Dios mismo se reserva el derecho de hacerlo.
los juzgará Dios. Por lo tanto, el matrimonio debe ser visto desde esta perspectiva divina. Hay algunos textos que menciona la Escritura tocante a esta realidad, los cuales dicen de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de Dios. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pero cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, similar al hecho sin mancilla de Hebreos 23:4, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie, ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por lo tanto, el matrimonio debe ser visto desde esta perspectiva divina. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. El matrimonio es santo, ya que la relación entre Cristo y su iglesia es comparada como la relación entre el esposo y la esposa. ¿Qué significa esto? Que la misma relación o el mismo patrón de relación que Cristo tiene y desarrolla con su iglesia debe ser el modelo, el molde que debe regir la relación matrimonial. Por eso dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué indica esto? Que el ejemplo de entrega, el ejemplo de abnegación, el ejemplo de desprendimiento que tuvo Cristo al entregarse por su iglesia, viéndonos como hijos cuando todavía no lo éramos, es el que todo hombre debe tener por su mujer. Juan 3:16 revela la magnitud de la entrega de Cristo, y aquí podemos entender lo que dice el apóstol Pablo cuando expresa: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, miró a su iglesia. Juan 3:16 es uno de los textos más mencionados por la religión, pero necesitamos hacer una revisión de dicho texto, porque Juan 3:16 habla acerca de la inmensidad de su amor, la infinidad de su amor, porque de tal manera habla también del objeto de su amor. Amó Dios al mundo. También habla del despojo de su amor que ha dado. Habla también de la dádiva de su amor a su Hijo único. Y habla también de la universalidad de su amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el matrimonio debe ser visto desde la perspectiva de Dios, debe ser visto desde la perspectiva divina. Si atesorásemos lo que dice la Escritura, si aplicásemos para nuestro matrimonio los principios que las Escrituras establecen, muchos hombres y muchas mujeres en sus conflictos matrimoniales no tendrían que recurrir a psiquiatras y a psicólogos, lo cual no es malo. Pero la palabra del Señor sería el molde, sería el termómetro que mediría y equilibraría la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor,
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que dentro del plan de Dios, el hombre ha sido destinado, ha sido establecido para gobernar sobre su mujer. Pero gobierno no es machismo. Gobierno no es indicativo de subyugación. Gobierno no es indicativo de opresión. Gobierno es indicativo de responsabilidad. Cuando el hombre guarda y atesora para sí responsabilidad sobre su mujer. Protección. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. También dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero hay una demanda para los hombres también. Los maridos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué la Escritura dice que la mujer debe obedecer a su marido? ¿Y por qué la Escritura dice que el marido debe amar a su mujer? Porque nosotros los hombres tenemos un problema de amor y las mujeres tienen un problema de sujeción y obediencia. Pero cuando deponemos nuestros pareceres, cuando deponemos nuestro yo y cuando permitimos que Cristo sea quien gobierne nuestra relación matrimonial, el patrón de Dios se va a establecer, el diseño de Dios se va a establecer y tendrás un hogar bendecido, tendrás un hogar fructífero, tendrás un hogar exitoso, tendrás un hogar de avance, tendrás un matrimonio pujante, serás un testimonio para los que están alrededor de ti de lo que Dios hará en los próximos días a través de tu matrimonio. Yo profetizo que tu matrimonio será el matrimonio más feliz del mundo, pero para ello hay que entrar en el plan de Dios, hay que entrar en el patrón de Dios, hay que entrar en el orden de Dios, hay que entrar en la lógica de Dios y no en la lógica que impone Hollywood, que impone los medios de comunicación, que imponen las tendencias sociales. El mundo cambia, la tecnología avanza, las ideas tienden a caducarse y tienden a ser modificadas, pero aunque la tierra y el cielo pase, la palabra de Dios permanece para siempre. El orden de Dios para la vida matrimonial permanece para siempre. Por lo tanto, el hombre debe amar a su mujer. El hombre debe valorar a su mujer. Soy de los que pienso que un hombre que esté casado no tiene que dirigirse hacia otras damas en los términos de mi vida, mi amor, mi encanto, mi ternura, mi tesoro, mi reina. Un hombre casado a las 11 de la noche no tiene que estar enviando mensajes de texto a una muchacha que está soltera. ¿Sabes por qué? Porque tú te debes a tu mujer, tú te debes a tu mujer, tú tienes una esposa a la cual amar, a la cual cuidar, a la cual proteger, a la cual valorar. Es la mujer que Dios ha puesto a tu lado. Por eso dice la Escritura, alégrate con la mujer de tu juventud. Tenemos que llegar a un nivel de vida en el cual, entre más avance la edad de nuestros cónyuges, más interesante tenemos que verlo. ¿Sabes por qué? Porque es el patrón de Dios, es el amor de Dios fluyendo en nuestro interior, produciendo un amor hacia nuestras parejas. Un hombre casado no tiene que manifestarse galantemente y halagantemente hacia una mujer que no sea su esposa. ¿Sabes por qué? Porque eso no entra dentro del orden de Dios. Eso no está dentro del patrón de Dios. Dice la Escritura que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y esto lo agarran algunas mujeres para manipular a sus maridos. Porque la Escritura no dice que la mujer es un vaso frágil. Hay que leer bien el texto. Dice, y tratadla como a vaso más frágil.
quiere decir que las mujeres son un poquito más frágiles que nosotros, pero nosotros también somos frágiles. Que te dé una gripecita para ver si no soy frágil. Que te dé a vos una gripecita para ver si no soy frágil. Que te dé una virosis para ver si no soy frágil. Muchachos, cuando a nosotros los hombres nos da una gripecita, eso no queremos salir de la cama. Mira, de que sentimos malestares que no están dentro de la somatizamos más de la cuenta. Somatizamos más de la cuenta. ¿Por qué razón? Porque el hombre también es un vaso frágil. Mujer, halaga a tu marido, reconoce a tu marido, elogia los logros de tu marido. La principal fan de tu marido tienes que ser tú. A veces los hombres no pegan cacho, no pegan cuerno por falta de dinamismo en la cama. A veces los hombres pegan cuerno porque la vecina de al lado le dijo que le quedaba bonita la corbata y tú nunca le dices nada a tu marido. Halaga a tu marido, levanta a tu marido, es el hombre que Dios ha puesto a tu lado, tienes que amarlo. La principal fan de tu marido tienes que ser tú. Tú tienes que ser la principal fan de tu marido, la principal apoyante de tu marido. Cuando tu marido haga algo, elógialo, apóyalo. Cuando tu marido haga algo, dile: papi, estáis a punto de que te llamen de la NASA para ser uno de los científicos en la NASA allá en Cabo Cañaveral. Eres el hombre más inteligente que yo conozco. Sea astuta, sea leona, sea serpiente en el buen sentido de la palabra, porque Dios ha puesto un hombre a tu lado, el cual necesita ser reconocido, admirado y apoyado por ti. Ahora voy con los hombres. Ahora voy a empezar a echar palo con los hombres. Voy a sacar la correa ahorita. Me voy a sacar la correa y le voy a pegar un correazo a algunos hombres. Dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Observa la conjunción gramatical, dice: por tanto. Hermano, la Escritura no caduca. Mira, han surgido ideologías, socialismo, extrema izquierda, comunismo, marxismo, guevarismo y sus variantes, extrema derecha, nacionalsocialismo, fascismo, capitalismo solidario, capitalismo extremo, neoliberalismo, y con el tiempo las ideologías quedan caducas. ¿Sabe por qué? Porque lo único que permanece para siempre, lo único que tiene un origen antiguo y que cada día su origen se sigue actualizando, es la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Cuando la palabra de Dios se establece, el orden se da. Hoy Dios implanta orden a tu hogar, orden para tu casa, orden para tus hijos, orden para tu familia, orden para tu relación con tus hijos, orden para tu relación con tus padres, orden para todo lo que hay en tu entorno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué razón la Escritura establece que cuando tú te casas, hombre, tu mujer tiene que ser prioridad para ti por encima de tu madre y por encima de tu madre? Porque los dos se funden en una sola carne. Los dos son una sola carne. No estoy diciendo que vas a abandonar a tus padres. No estoy diciendo que los vas a descuidar. No estoy diciendo que los vas a menoscabar. Lo que estoy hablando es de orden de prioridades. Porque un día tu padre y tu madre formaron un vínculo aparte. Y ha llegado el tiempo de que tú decidas y te levantes y formes un vínculo también aparte. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te casas, tu prioridad en la tierra
después de Dios y después de ti, se llama tu esposa, se llama tu mujer. Por eso ese adagio popular, ese dicho popular, esa cosmovisión española maternalista popular, de que la madre es primero porque la madre fue la que me parió, y de que la madre se mete en la relación matrimonial y manipula y hace todo lo que quiera hacer a su antojo, eso no está dentro del orden de Dios. Por lo tanto, cuando entramos en el orden de Dios, los hijos mamiteados tienen que alinearse al orden de Dios y tienen que caminar en el propósito y en el patrón de Dios, porque antes de tu mamá es tu mujer. Tú le debes respeto a tu mujer. Porque cuando tus hijos se vayan, cuando tu padre muera, que algún día va a morir, cuando tu madre muera, que algún día va a morir, cuando tus hijos se vayan y tú estés viejo babiándote, la que va a estar a tu lado va a ser tu mujer, va a ser tu esposa. Por lo tanto, tú tienes que sembrar bien para cosechar bien en el futuro, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y dice que la mujer, el hombre tiene que amar a su mujer, pero ya le voy a echar palo a las mujeres. Pero dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿Qué significa esto, mujeres? Que ese espíritu intrínseco que hay dentro de ti, que controla tu voluntad, que te hace llevar a hacer cosas que van más allá de tu razonamiento, ese espíritu de leona africana, ese espíritu de tigre de Bengala, ese espíritu de puma, esa mezcla de jaguar, esa mezcla de guepardo, esa mezcla de leopardo, esa mezcla de leopardo de las nieves, esa mezcla de tigre siberiano, esa mezcla de anaconda, de cobra que tú tienes dentro de ti, cuando tú entras en el plan de Dios, eso tiene que romperse. ¿Por qué tiene que romperse? Porque la Escritura establece que de la misma forma como la iglesia obedece a Cristo, así la mujer tiene que obedecer a su marido. En el reino de Dios no hay lugar ni para el machismo ni para el feminismo. Si tú vienes de un hogar hombre donde tu padre a ti te enseñaba que serle fiel a una sola mujer, porque eso era lo que enseñaban antes los padres, que serle fiel a una mujer era señal de ya tú sabes qué, que serle fiel a una mujer era señal de ambivalencia, era señal de debilidad. Tú le tenías que echar pichón a toda mujer que se presentase delante de ti. Si a ti mujer, si tú vienes de un hogar donde tu mamá era una tigra, era una insurrecta, era una insubordinada, era una intransigente, y donde ella te enseñaba que tú no podías obedecer a ningún hombre porque esto era un signo de sumisión y de subyugación, cuando tú vienes al reino de Dios, esos patrones se tienen que romper, esos patrones se tienen que demoler, porque la Escritura dice que el hombre tiene que amar a su mujer y tiene que ser fiel a una sola mujer, y la Escritura dice que la mujer tiene que obedecer a su marido. Por lo tanto, cuando el orden de Dios se establece en el hogar, las cosas cambian, el hogar prospera, la economía comienza a desarrollarse bien. ¿Por qué razón? Porque es el orden de Dios imperando en el hogar. En conclusión, si todos tuviéramos el concepto que Dios tiene del matrimonio, no habría divorcios, ni abusos conyugales. Deseamos preservar la santidad de esta institución, que es divina. Sigamos los consejos de la palabra de Dios. Es así que la santidad del matrimonio es comparada a la santidad que existe entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando el matrimonio para ti se convierte en una honra, esa honra se va a exhibir en el mundo entero. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué conceptos tú prefieres que la gente tenga de ti? Por muy permeada y muy deteriorada y muy malvada que sea esta sociedad, porque vaya que necesitamos abrirle nuestro corazón a Jesucristo y necesitamos permitir que el gobierno de Cristo se entró en nuestra vida, y no solamente el gobierno, la fuerza
fuerza de Cristo se entró en nuestra vida para nosotros poder hacer frente a las dificultades de la existencia y a tanta pudredumbre que nos ofrece esta sociedad. Porque para muchos el matrimonio se ha convertido en una palabra caduca, en una palabra ambivalente, en una palabra retrógrada, en una palabra pasada de moda. Pero ¿qué conceptos prefieres que la gente tenga de ti? De ser un hombre infiel, un hombre que maltrata a tu mujer, un hombre que no le da el lugar a la mujer que merece, un hombre que solamente se esmera en ocuparse de sus hijos solo en los asuntos económicos, cuando en realidad lo que tu hijo está necesitando de ti es amor, es afecto, es ternura, es cariño, es comprensión. La prosperidad económica es tan solo una consecuencia, pero no genera una base para el matrimonio. Si no, vaya a la zona norte de esta ciudad, en la clase media que hay en esta ciudad, y usted verá cuántos jóvenes y adolescentes adultos en la clase media están metidos en el vicio de las drogas por causa del rechazo, por causa del maltrato, por causa de la indiferencia de sus padres. Pero Dios hoy quiere levantar en Vino Nuevo un patrón de vida para todo Maracaibo, un patrón de vida para toda Venezuela, un patrón de vida para el mundo entero, que la gente pueda decir: en Vino Nuevo hay matrimonio fuerte, hay matrimonio sólido, hay matrimonio sano, hay matrimonios prósperos, hay matrimonios bendecidos, hay matrimonios que están en el favor de Dios. El matrimonio es una honra. El matrimonio es una unión indestructible. Tú tienes que decir: pase lo que pase, yo voy a pelear por mi matrimonio y voy a agotar hasta los últimos recursos para no llegar al divorcio. Si lamentablemente la situación depara en un divorcio, Dios tiene nuevas oportunidades para ti, pero tú tienes que luchar, tú tienes que agotar los recursos, porque el matrimonio es una unión indisoluble e indestructible. Y número 3, el matrimonio refleja la santidad de Cristo. Por eso dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La palabra mancilla es una palabra un poco incomprensible para nosotros, los maravinos, zulianos. Sin mancilla significa sin mancha, sin mancha. Esta palabra sin mancha es la que se utiliza para hablar de la impecabilidad y la santidad de la presencia de Cristo como sumo sacerdote en las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista posicional, el matrimonio se iguala a la transparencia y a la limpieza y a la santidad de la persona de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entramos en el orden de Dios de la vida matrimonial, nuestro matrimonio se va a parecer a Cristo. Cristo se va a manifestar a través de tu matrimonio. Cristo se va a hacer evidente a través de tu matrimonio. Cristo se va a hacer manifiesto a través de tu matrimonio. La gente va a decir: ¿qué tiene ese matrimonio? ¿Qué tiene esa unión matrimonial? ¿Qué tienen esas personas? Hay algo que tienen esas personas que yo quiero tener. Y tú, sin decir palabras, sin decir nada, y tú le vas a decir: ¿sabe qué es lo que pasa? Que en mi matrimonio hay un jefe, hay un general que lo gobierna, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien gobierna mi matrimonio, Él es quien gobierna mi familia, Él es quien me dice cómo debo tratar a mi esposo, Él es quien me dice cómo debo tratar a mi esposa, Él es quien me dice cómo debo tratar a mis hijos. Por lo tanto, el matrimonio debe ser visto desde esta perspectiva divina. Así que, en este día, Dios quiere que tú pongas tu familia en relación con Él. En este día, Cristo quiere tener una relación personal contigo. En este día, Cristo quiere tener una relación especial contigo. En este día, Jesucristo quiere convertirse en el amo y en el rey de tu vida. Este es un tipo de predicaciones de enseñanza que tiene que escucharlo tanto el hombre como la mujer, juntos concurriendo a este lugar.
No lo puede escuchar solamente, lo puede escuchar, pero no debe escucharlo solamente la mujer. Tiene que escucharlo el hombre y la mujer. Ambos tienen que oírlo. Y las jóvenes que no se han casado, ustedes tienen que internalizar esta palabra, porque ustedes tienen que prepararse para convertirse en ayudas idóneas de su marido. No en tigres de Bengala, ni en leonas africanas. Tienen que ser ayudas idóneas para su marido. Por eso dice la Escritura, la mujer sabia, la mujer astuta, la mujer perspicaz, la mujer vigilante. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Sabes una cosa, mujer? En el ámbito de la selva, los leones no son los que salen a cazar. Quienes salen a cazar son las leonas. Quienes salen a cazar son las leonas y salen en manada y se configuran estratégicamente para tomar la presa. Cuando el león ve que una presa es difícil para las leonas de tomar, el león va y pega el último y mortal mordisco. ¿Qué significa esto, mujer? Que la responsabilidad para mantener tu hogar en armonía, para mantener tu hogar en desarrollo, para mantener tu hogar en concordia, mayormente recae sobre ti. Tú serás en el futuro, mujer, un testimonio de cómo te has constituido en una leona, pero en una leona coherente del reino de Dios, para pelear por tu hogar, para pelear por tus hijos, para mantener tu casa, para pelear por tu marido, para pelear por tu matrimonio, para estar al tanto de cualquier lobo rapaz que quiera venirse a meter en tu relación, porque Dios te ha dotado con un sexto sentido para que puedas percibir el peligro que se avecina sobre ti. Pero hay que entrar en el plan de Dios tocante a la vida matrimonial. Hoy te presento un regalo. Y por ser regalo no tienes que pagar absolutamente nada, porque es un regalo. Es un regalo que te estoy ofreciendo, que no es mío, pero que tengo autoridad para ofrecértelo. Y este regalo se llama el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este regalo se llama el amor de Dios. Hoy tú puedes tener el amor de Dios. A lo mejor tú dices, pero es que yo sé que Dios me ama, pero es que una cosa es saber que Dios te ama y otra cosa es experimentar el amor de Dios, tener una experiencia con el amor de Dios, saber que Dios es tu Padre, que Él es el que ama, que Él te protege y que Él está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando tú conoces el amor de Dios, en medio de los conflictos más difíciles tú no sientes inseguridad. En medio de los conflictos más difíciles tú no sientes un miedo de pánico. Puedes sentir un miedo normal por las circunstancias, pero no sientes un miedo de pánico. Porque dice la Escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso tú ves cristianos que están pasando por momentos terribles en su vida y parece que no sintiesen nada, pero no es que no sienten nada. Claro que lo sienten, porque somos seres humanos, no somos robots. Pero hay un rasgo distintivo: la paz de Dios está en ellos. Y la paz de Dios hace que no se desestabilicen. Cuando la paz de Dios está sobre ti, el mundo se te puede venir encima, pero tú no te desestabilizas, porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Hoy puedes tener seguridad, hoy puedes tener confianza, hoy el miedo puede ser disipado. Por eso dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy tú puedes obtener el amor de Dios. Allí donde tú estás, repite esta oración conmigo, pero no como un rezo, repítela
como un patrón para que espontáneamente tú le expreses a Dios lo que vas a repetir conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te declaro Rey de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Acepto la vida eterna que tú legaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Amén y amén.